Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas profe. tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hoy vamos a tener una penúltima clase. Solamente queda terminar el tema de hoy, que en realidad está relacionado con lo que hemos venido viendo, y el tema de la próxima semana, que es el tema de estática. El compañero que me hizo la consulta acerca del ejercicio está por acá. Señor. Ok, deme un segundito. ¿Cómo se llama usted, compañero? Jung. Ok. Jung, el ejercicio que usted hizo casualmente dio, pero esto está conceptualmente mal, porque recuerde que esa integral se utiliza para un objeto continuo y en realidad la masa de ese objeto que usted está considerando como todo el sistema no se puede calcular así de simple como usted lo hizo porque la densidad de ese sistema no es uniforme. Como la densidad no es uniforme, usted no puede simplemente integrar de esa manera en la cual lo hizo. Entonces, por eso necesitamos más bien aplicar el otro concepto, que es el concepto de equilibrio. Sin embargo, bueno, comencemos la presentación. Ya habíamos hablado de por qué la torre de Pisa no se caía, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Cuando vimos el tema de centro de masa. Sí. Ok. A modo de repaso les coloqué esto nuevamente porque en este tema de equilibrio tenemos que utilizar mucho el concepto de centro de masa. No tanto calcularlo, pero sí recordarlo. Recordar que el peso siempre actúa directamente desde el centro de masa hacia abajo, todo el tiempo. Y en realidad las condiciones de equilibrio son estas. Suma de fuerzas debería ser igual a cero, que se puede descomponer en suma de fuerzas en X igual a cero, y por aparte suma de fuerzas en Y igual a cero. Esta es la primera condición. Y la segunda condición es suma de todos los torques es igual a cero. Esta primera condición lo que quiere decir es que los objetos no se trasladan, que no se mueven linealmente, ni en X, ni en Y, ni en Z. Y esta otra condición lo que implica es que los objetos no giran. Si usted tiene un objeto que no se traslada y que tampoco está girando, significa que el objeto tiene equilibrio mecánico. O sea, cuando se cumplen estas dos condiciones, a eso le llamamos equilibrio mecánico. ¿Sí? Hola, iba a decir algo. pueden dejar donde hice la práctica. Pero eso ya entiendo. Perdón, no lo entiendo. Pero es demasiado preciso. Si tiene que estar llevando la U. Sí, pero porque el otro semestre no es tan duro. Era un compañero que tenía el audio encendido, ya lo silencié. Ok, entonces, en resumen, eso es lo que tenemos que aplicar siempre, las dos condiciones. Eso sí, de una vez es bueno que sepan, a modo de tip, que casi todos los problemas de equilibrio salen primero al aplicar la segunda condición. Entonces, a modo de recomendación, siempre apliquen esta condición y si no les da, pues aplican la primera. Recuérdenlo, prácticamente todos los problemas, o al menos el 90%, salen de una vez dando solo la segunda condición de equilibrio. Entonces, siempre apliquen esa condición. Este problema acá era el del compañero, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. En este tipo de ejercicios es importante que usted pueda identificar dónde está el eje de rotación, dónde se encuentra ese eje. Ahora, el eje de rotación en este caso pueden ser dos, porque esto descansa sobre dos caballetes. Caballetes son como soportes, así de simple, dos soportes sobre los cuales está descansando esa tabla uniforme. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí, pero Entonces, cuando hablemos de soportes o caballetes o pivotes, son simplemente puntos de apoyo.
puntos de apoyo sobre los cuales algo puede girar, puede rotar. Entonces, en este caso, esos puntos de apoyo se pueden escribir y muchas veces en ingeniería se escriben así, como si fueran triángulos, como si fueran pivotes. Entonces, tenemos esos dos pivotes, tenemos la tabla que va a estar representada por esta línea que estoy colocando aquí. Esa tabla descansa sobre esos dos caballetes. Bueno, se supone que está en contacto. Voy a mejorar un poco el dibujo. Ahí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice el enunciado, compañero? Puedes leerlo, por favor. Claro. ¿Se escucha bien? Sí, lo escuchamos bien. Entonces, una tabla uniforme de longitud de 6 metros y masa de 90 kilos, Ujú. 1,5 metros, equidistantes del centro de la masa. Primo Morton quiere ponerse Hola, no se le escucha. por el máximo. Hay momentos en los que no se le escucha. Pero bueno, voy a ver la reacción directamente. Sí, la idea es que Si la Morton... tabla no debe mover, Hola, hola. ¿Los demás me escuchan a mí? Hola. Creo que es el profe el que no nos escucha. sí, el profe es el que está teniendo. Sí, denme un segundito para cambiar de lugar. Es que de hecho estaba con el internet de la U, pero... A ver, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, los Sí, escuchamos. profe. Ok. Nosotros a usted sí lo escuchamos. Usted creo que es que no nos escucha bien a nosotros. Sí, pero posiblemente sea por la conexión. Es que estaba conectado con la red de la U, pero ya me conecté a mi celular. Estoy aquí en la soda de letras y tal vez la conexión de la U no es tan buena. Ok, disculpen entonces. En todo caso, ya tenemos el enunciado y la idea es que el primo Morton se va a poner de pie en el extremo derecho de la tabla. Ustedes están viendo la pizarra ahorita. Sí, profe. Entonces él está por Sí, acá. Él se pone de pie aquí, en el puro extremo. Y la pregunta es, si la tabla no se moverá, ¿cuál es la masa máxima que puede tener Morton? Ahora, en realidad, esto por supuesto tiene dos apoyos, tiene dos contactos. Voy a silenciar a los compañeros porque escucho mucha gente estornudando y tosiendo y demás. Espero que estén bien de salud. Ok, entonces aquí está el primo Morton. Vean que si esta tabla intenta levantarse un poquito, ¿dónde va a perder el apoyo la tabla? Ok, Se despega del pivote izquierdo. claro, ¿verdad? Se despegaría como el pivote izquierdo, el que está allá y haría algo como así. Pero en realidad la tabla nunca se va a despegar de este pivote de la derecha. O sea, si Morton es demasiado pesado, Morton se va un poco para abajo, la tabla va a girar y lo ven. La tabla se va a despegar de aquí, de este pivote de la izquierda. Eso es fundamental, ¿para qué? Para poder definir dónde vamos a colocar el eje de rotación. Entonces, ¿dónde es conveniente colocar el eje de rotación? En el punto que va a mantener la rotación. ¿Cuál sería el punto que va a mantener esa rotación? Bueno, este punto de aquí. Entonces, Jung, ¿me escucha bien? Sí. Ok, Jung, entonces haga eso. Coloque su eje de rotación aquí. ¿Por qué aquí? Bueno, porque este es el único punto que en realidad se mantendría en contacto. Si él es demasiado pesado, justo en ese momento, entonces, antitos de que esta tabla intente girar en este sentido, ya vimos que la tabla tiende a separarse de acá, entonces pierde contacto, en este caso la normal tiende a cero, y todo eso está sucediendo simultáneamente, pero todavía más sencillo, y este no se los voy a hacer yo, es de esos ejercicios que necesito que ustedes hagan solitos. Justo en ese momento lo que usted tiene que hacer aquí es aplicar condiciones de equilibrio. Solo los voy a guiar un poquito. Tienen que aplicar dos condiciones, pero ¿cuál les dije que es mejor siempre comenzar? ¿Con cuál? La del torque.
con esa, ajá, con suma de torques es igual a 0. Comencemos con esa. Entonces analice cuáles son todos los torques que actúan sobre la tabla justo antes del momento de que esa tabla ya se levante. O sea, cuando ya la normal tiende a 0. Vean que, por ejemplo, cuando ya la normal tiende a 0, ya aquí no hay una fuerza actuando. Nada más para guiarlos un poquito más. ¿Cuáles serían las fuerzas que están actuando en ese caso? El peso, Bueno, el peso de Morton. Esta es la más obvia de todas, ¿verdad? Su peso. Esta sería una fuerza. la fuerza normal, Voy a llamarle FM, M de Morton. ¿Cuál otra fuerza? La normal. ¿Dónde estaría la normal? encima del, bueno, justo en el eje, ¿no? Justo en el eje, ¿verdad? Y va para allá. Bueno, es vertical y va hacia arriba. ¿Qué otra fuerza? El peso de la parte izquierda y derecha de la tabla respecto al pivote. A ver, eso es importante. ¿Dónde está? Si analizamos solo la tabla es uniforme y tiene una longitud de 6 metros. Si la tabla es uniforme, ¿dónde se ubica el centro de masa de la tabla? En la Justo punta, Claro, el peso de la tabla no actúa aquí, ¿verdad? No, porque el ejercicio nos dice que está en el centro de masa y el centro de masa está en el centro geométrico. ¿Por qué? Porque es uniforme. Este sería el peso de la tabla. WT, peso de tabla. Y esta es una fuerza, ¿verdad? El peso de la tabla, el peso de Morton, FM sería el peso de Morton. La normal, pero vean qué importante, como siempre, ¿cuál es el torque que hace la normal? pero Porque es 0. porque está parte del eje, digamos, es perpendicular al eje. Actúa justo en el eje, ¿verdad? Sale del eje Bueno, de sí, rotación. Como sale del eje de sí, rotación, su torque es 0. Así que solamente les queda entonces calcular el torque que hace el peso de Morton. Si quieren a esta fue FM, llamémosle peso de Morton, más fácil, ¿verdad? Peso de Morton. Vamos a llamarle así. Estamos más acostumbrados a llamarle de esa manera. Entonces, calculen el torque que hace el peso de Morton y calculen por separado el torque que hace el propio peso de la tabla, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Luego suman, igualan a 0 y listo. ¿De acuerdo? Vean que ya les hice casi todo. Es nada más calcular esos torques e igualar a 0. ¿De acuerdo, Jun? es que yo había puesto el eje en el piso, digamos, en la parte donde el apoyo hace contacto con el piso, porque ahí es donde hace el giro, ¿no? Es que el giro lo hace toda la tabla. Toda, toda, toda. Va a girar toda, pero va a girar alrededor de este punto. Y este es el punto de contacto. Este es el único punto que siempre va a estar en contacto con el pivote. Y aquí hay que colocar el eje, porque todo el sistema gira alrededor de este punto. Es que ahí, digamos que Morton es más pesado de lo que aguanta la tabla y hace el giro. Ujú. Entonces ese eje se mueve, o sea, no está fijo. Entonces por eso yo pensé que no se podía tomar como el eje, porque el eje siempre está fijo, ¿no? Entonces el punto que se mueve, eso que usted está señalando sería el eje, ¿no? Sí, el detalle es que este punto solo se movería si Morton se mueve muy para abajo, la tabla gira un montón, puede ser que la tabla se desplace por su propio peso, ¿verdad? Y se mueva un poco. Pero en realidad vea que precisamente la pregunta es si la tabla no debe moverse, ¿cuál es la masa máxima? Si la tabla no debe moverse, hay que hacer el cálculo justo antes de que comience a moverse. Y justo antes de que comience a moverse, el eje sí está aquí. ¿De acuerdo? Ok, Ok. Bueno, perfecto. gracias. Con mucho gusto. Vamos a hacer el otro que está por ahí pendiente, que ese sí lo voy a hacer yo. Que es este que está aquí. Ya está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Alguien lo lee en voz alta, porfa, mientras yo tomo un poquito de café. La viga horizontal de la figura pesa 150 newtons y su centro de gravedad está en su centro. Calcule la tensión del cable y las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Y
la fuerza neta que la pared ejerce sobre la viga. Ok, entonces, vemos, la primera pregunta es calcular la tensión en el cable. ¿En cuál cable? ¿Alguien puede responderlo? Hay dos cables. En el de 5 metros. En ese, ¿verdad? En este de acá, donde está ese barril, parece un barril, o sea, no tiene sentido, eso es trivial, ¿verdad? La tensión en ese cable es igual que la tensión del peso del barril, 300 newton. Así que no es este, es el de 5 metros. Ese grande, esa tensión es la que vamos a calcular. Y después las componentes de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga, que en realidad son fuerzas de reacción. Pero bueno, primero hagamos la A. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces voy a colocar por aquí, esto es la pared, todo eso que está ahí, la pared. Voy a colocar esa viga, es una viga horizontal. Digamos que esa viga va a ser celestita. Es esto que está aquí. Esta es la viga. Y voy a colocar el cable, el de la tensión de 5 metros de blanco. Es este que está por aquí. Y también tenemos el chunche que está ahí colgando. Ese chunche está ahí colgando por aquí, más o menos. Y digamos que ese chunche es amarillo. Ese chunche es como un barril, entonces voy a colocar B de barril. ¿Ok? Y, bueno, las dimensiones. Nuestro cable de acá tiene 5 metros. La parte de abajo, o sea, la longitud de la viga tiene 4 metros. 4 metros. Y esta parte vertical, bueno, por Pitágoras sería 3. 3 metros. Entonces, a ver, siguiendo la recomendación que les hice, ¿cuál es la condición de equilibrio que vamos a aplicar primero? El torque. Ajá. Esa condición por sí sola lo que implica es que el objeto no va a girar. Pero matemáticamente, en el 90 de los casos, ayuda casi que a resolver todo el problema de una vez. Suma de torques es igual a 0. Entonces hay que calcular los torques. Recuerden que como siempre, torque es R por F por el seno del ángulo. Calculemos cada uno de los torques, pero ¿cómo calculamos cada uno de los torques? ¿Qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? Primero, ¿cuáles son las fuerzas? Pero especialmente, ¿sobre qué cosa están actuando las fuerzas? El objeto importante en este caso, ¿cuál es? De todo el ejercicio. La viga. Es la viga. La viga es el objeto importante, ¿verdad? Entonces, calculemos o al menos coloquemos todas las fuerzas que actúan sobre el objeto importante. Calculemos entonces todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Primero, bueno, dibujémoslas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la viga? Van en rojo. El peso de del la viga. barril. Claro, el peso del barril, ¿verdad? Que este viene por acá. Voy a hacerlo un poquito más grueso. Viene desde aquí para abajo. Veamos, esto es importante. Técnicamente lo que actúa aquí es la tensión de este cablecito que está acá, ¿verdad? Pero esa tensión se equivale al peso del barril. Entonces, para hacerlo más simple, llamémosle peso del barril. Entonces tenemos el peso del barril. ¿Qué otra fuerza tenemos actuando sobre la viga? El peso de la propia viga. El peso de la propia viga. ¿Dónde actúa el peso de la propia viga? En el En centro. el centro. En su centro. ¿Cómo sabemos que actúa en su centro? Porque es Porque es uniforme. uniforme. Porque es uniforme. Si no dice que es uniforme, no lo pueden suponer. Pero si lo dice, sabemos que entonces actúa en el puro centro geométrico. Entonces, este sería el peso V, V de viga, ¿de acuerdo? Peso de la viga. La otra fuerza obvia, ¿cuál es? La tensión del cable. La tensión del cable que precisamente queremos determinar, ¿verdad? Que es esta tensión que viene en dirección del cable, desde adentro de la viga hacia afuera. Entonces, esa tensión, llamémosle tensión de, según el enunciado, en el cable, de ahí, llamémosle TC, C de cable. Aquí todo es muy obvio. Y recuerden que la simpleza es belleza. Entonces, TC es la tensión de este cable. WB es el peso de este barril. WV es el peso de la viga. Esas son las fuerzas obvias. Pero además de eso, hay otra fuerza.
Esa fuerza en realidad es la fuerza que hace la pared contra la viga. Es una fuerza de reacción. Y es una fuerza que en general vamos a descomponer en dos componentes, valga la redundancia. Vamos a descomponerla en una fuerza horizontal y en una fuerza vertical. ¿Por qué? Esto es muy importante para que lo entiendan conceptualmente. ¿Qué pasa si aquí no hay fricción, si aquí no hay tornillos, si aquí no hay nada? ¿Qué pasa con esa viga? ¿Ustedes creen que la viga se quede ahí? A ver, Se cae. se cae, ¿verdad? Se viene para abajo. Perfecto. Queremos evitar que esta viga se caiga. Y la forma de evitarlo es que tienen que haber ahí unos tornillos o una bisagra o algo que haga una reacción vertical. Para que la viga no se caiga, debe existir una fuerza vertical que evita que esta viga se caiga. Como eso es una fuerza de reacción, porque es una reacción dada por la pared o dada por las bisagras o lo que sea que haya ahí, vamos a llamarla entonces fuerza de reacción R, R de reacción vertical. V significa vertical en este caso. Una reacción en componente vertical. Pero a la vez, esta viga está pegando para allá contra la pared. O sea, es como que ustedes vean esto, por ejemplo. Colocar un toquecito a la cámara. Si ustedes pegan su brazo contra la pared, así como de esta manera, digamos, al hacer ustedes una fuerza para allá, ustedes saben que reacciona en dirección contraria, ¿verdad? Yo empujo para allá, la pared me empuja a mí para allá, para el otro lado. Es una reacción horizontal y eso es bastante fácil de entender, ¿verdad? En este caso, entonces, precisamente, también tenemos entonces una reacción horizontal. Entonces, si la viga empuja la pared para la izquierda, ¿en qué dirección empuja la pared a la viga? Hacia la derecha. Claramente hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí también una reacción que le vamos a llamar reacción horizontal. Entonces, la reacción vertical evita que la viga se caiga. Y la reacción H de horizontal es la que tira a la viga en dirección contraria de la pared. ¿Queda claro eso? A ver, hagan comentarios o consultas. O sea, sería como una fuerza normal. Sí, 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 las fuerzas de reacción son fuerzas normales, de hecho. Es una fuerza normal, solo que yo les pude haber llamado aquí normal vertical y aquí normal horizontal, pero usé el sinónimo de reacción. Es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Queda claro que es lo mismo? Sí, señor. Ok, perfecto. Son fuerzas de reacción que están presentes debido a la tercera ley de Newton. Siendo así, ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre la viga. Son 1, 2, 3, 4, 5. Y hay que calcular todos los torques. Esa es la idea. Comencemos con los torques fáciles. ¿Cuál es el torque de la reacción vertical? RV. Cero. A ver, eso es importante. Hay que definir el eje de rotación. Para calcular todos los torques y todos los demás, los 5, primero, siempre hay que definir dónde se va a ubicar el eje de rotación. Y en la mayoría de los casos de la vida cotidiana, porque la ingeniería se aplica a la vida cotidiana, o la mayor parte de la ingeniería se aplica a la vida cotidiana, usted se puede imaginar una situación y darse cuenta fácilmente. ¿Qué pasa si cortamos este cable de aquí con una tijera? ¿Cuál sería el movimiento de la viga? Profe, una pregunta. Es que creo que no has empezado a compartir pantalla. Sale cargando, o no sé si es solo a mí. Qué raro. No, sí se veía la pantalla, pero Sí, Yo sí la veía, profe. acabo de quitarla y la puse otra vez, por si acaso, pero creo que sí se veía. Los demás la Ah, ok, veían. entonces sí es el internet mío. Ok, ok, ya la ve. Yo aún no, pero me imagino que ahorita se pone. Bueno, eso espero. Los demás sí. sí, profe. Pero la Sí, compañera profe. no lo ve. Igual. A ver, ¿qué pasa si cortamos este cable con una tijera y con lo que sea? ¿Cuál es el movimiento de la viga? Hacia abajo. Claro, hacia abajo, pero ¿alrededor de qué punto? El barril lo está jalando para abajo. Este punto se Del punto de contacto.
Claro, el punto de contacto, este punto que está aquí. Y el movimiento sería este. La viga caería en este sentido, ¿de acuerdo? Por esa razón, este punto de acá es nuestro pivote. Este es el punto del eje de rotación. Entonces, el eje de rotación está ahí. Ese es nuestro eje. Recuerden que es fundamental siempre identificar dónde está el eje. Si usted no ubica primero el eje, va a estar bateando con todos los torques eternamente. Primero es ubicar el eje de rotación. Una vez que el eje de rotación está ahí, ahora sí podemos calcular los torques que se producen alrededor de ese eje. Y vemos que la reacción horizontal y la reacción vertical salen del eje de rotación. Como salen del eje, ya sabemos que entonces el torque de ellos va a ser 0 en ambos casos. ¿Ok? Veamos los otros torques. Veamos el torque que produce, ¿cuál quieren? El peso del barril, tal vez. ¿Ok? El torque del peso del barril, que sería este de aquí. Bueno, démosle forma algebraica. ¿Cuánto sería R en este caso? 4 metros. 4 metros, que sería desde aquí hasta aquí, ¿verdad? 4 metros mide la viga. Sí. Perfecto. O sea, esas son las dimensiones. Excelente, perfecto. R por F, ¿cuál sería la fuerza en este caso? El peso, que es, creo que era 300. Ah, bueno, lo tenemos, ¿verdad? Peso de barril. Sí. Ah, bueno, perfecto, pongámosle una vez. R por F por el seno de 90, 90. 1, ¿verdad? Fijémonos nada más al inicio cuál sería el signo de este torque. ¿Cuál sería el signo de este torque? Si solo actúa esta fuerza, ¿en qué dirección giraría la viga? Así, ¿verdad? Negativo. Claro, de forma horaria, y eso lo hemos definido como negativo. Perfecto, ya tenemos el torque del peso del barril. ¿Cuál hacemos ahora? El de la viga, tal vez. Ok, el torque del peso de la viga. Bueno, a ver, ¿cuánto vale R? R sería 2 metros. Desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Ahí está la mitad del camino, entonces sí, 2. Por Y F. nos están dando, ya nos están dando el peso de la viga. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuánto es? 150 newton. Ok, 2 por 150 por el seno de 90, igual, ¿verdad? Que sigue siendo 1. ¿El signo? ¿Qué signo tiene este torque? Negativo. También, ¿verdad? Porque el giro que haría la viga sería este giro, es horario, entonces también es negativo. Perfecto. Me falta un torque. ¿Cuál es el torque que hace falta? La tensión. El torque de la tensión del cable. Ok, ¿cuánto vale el R? La distancia. 4 metros. ¿Por qué 4? Porque está en el extremo derecho de la viga. Claro. Recuerden que R siempre es la distancia que hay desde el eje hasta el punto en el cual está actuando la fuerza. Desde aquí hasta aquí, seguimos teniendo 4 metros. Por F, que en este caso la fuerza es la tensión que andamos buscando, por el seno de ¿cuánto? Bueno, hay que encontrar ese ángulo, ¿verdad? Pero es fácil, ¿verdad? Súper sencillo. Cualquier primillo suyo que esté en noveno lo sabe hacer. ¿Cuál es el ángulo que tenemos que hallar? Este de aquí, ¿verdad? A ver, lo pueden hacer con seno, lo pueden hacer con coseno, lo pueden hacer con tangente, con el que les dé la gana, ¿verdad? Porque tienen los dos catetos, 3 metros, 4 metros y tienen la hipotenusa. ¿Con cuál quieren que lo hagamos? Tangente. Está bien, tangente. Entonces, tangente de phi, tangente por definición es opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto sería? 3 cuartos. 3 cuartos. Ese es el tangente de phi. Entonces, phi, pues vale shift tangente de 3 cuartos. ¿Cuánto sería eso? 36,9 grados. ¿A todos les da eso? Sí, 36,9. profe. Ok, excelente. Entonces ya tenemos este angulito, serían 36,9 grados. Ya tenemos los 3 torques. Como ya tenemos los 3 torques, ¿qué es lo que hay que hacer? Despejar la tensión.
Suma de torques es igual a 0. A ver los torques. Es menos 4 por 300, menos 2 por 150. ¿Voy bien? Sí, ¿Qué sigue? Ah, bueno, este torque, el torque de la tensión del cable, ¿es positivo o es negativo? positivo. Sí, es positivo, ¿verdad? Porque lo hace girar así. Entonces se queda positivo. 4 por la tensión por el seno del ángulo. ¿Cuánto era el ángulo? 36,9. 26,9 y todo eso debería ser igual a 0. Y bueno, de aquí vamos a despejar este maecillo, ¿verdad? 4 por 3. Vean, voy a hacer esto. Estos dos maecillos que son negativos, los voy a despejar para allá, al otro lado. Entonces tendría 4 por TC por el seno de 36,9 es igual a 4 por 3, 12. Sería 1200. Más 300. ¿Este 150 qué era? El peso de... Peso de la viga, perfecto. Me siguen hasta acá, ¿verdad? Está muy fácil. Y bueno, TC entonces sería esto. Que sería pues 1500 entre 4 veces el seno de 36,9. Entonces, ¿cuánto da TC? 625. Unidades. Newton. Excelente, es una tensión, es una fuerza. Perfecto. ¿Tienen alguna consulta? Ah, claro, profe. Ok, perfecto. Esa creo que es la A, ¿verdad? Ahora vamos a la B. ¿Qué nos piden en la B? Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo las llamamos? Reacción vertical y horizontal. Reacción horizontal y la reacción vertical. ¿Qué hacemos? Sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Sí, de hecho, esta la vamos a hacer con suma de fuerzas en X es igual a 0. Y esta otra va a salir con suma de fuerzas en Y es igual a 0. Que son las condiciones de equilibrio, ¿verdad? En este caso, equilibrio de traslación. Esta implica que el objeto no se va a desplazar horizontalmente y esta explica que el objeto no se va a desplazar verticalmente. Veamos todas las fuerzas que actúan en X. Vayamos al diagrama. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X según el diagrama que teníamos antes? La tensión y la reacción horizontal. Sí, nada más, ¿verdad? Esta reacción vertical está en Y. Este peso de la viga está en Y. El peso del barril está en Y. Sería solo la reacción horizontal y una componente de esta tensión del cable. Solo una componente, ¿verdad? Voy a dibujarla en verde, que es el único que me queda. Iría como de acá para allá, ¿verdad? Esta sería entonces la tensión del cable en X, ¿cierto? Esto es componente de esta que está aquí, ¿verdad? De la principal. ¿Me siguen? Sí, señor. Ok, entonces, vamos acá. Las fuerzas que tenemos en X, entonces son la reacción horizontal y esta otra, negativa o positiva. Negativo. Negativa por la izquierda. Entonces, menos la tensión del cable en X debe ser igual a 0. Eso quiere decir que la reacción horizontal debe ser igual a la tensión del cable en X. ¿Y qué es la tensión del cable en X? Bueno, es la tensión del cable por el coseno de ¿cuánto? 36,9. Claro. Y la tensión del cable ya la tenemos. ¿Cuánto había dado? 625. 625 por el coseno
de 36,9. ¿Y cuánto da todo eso? 500. 500 cerrado. 409, 499,8. Sí, 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 500. Ok, ¿alguna consulta? Hagamos la otra, entonces. Suma de fuerzas en Y es igual a 0. Voy a correrlo un poquito para la derecha. Entonces veamos cuáles son todas las fuerzas que actúan en Y. ¿Cuáles tenemos en Y? Los dos pesos y la tensión componente vertical y la reacción vertical. Sí, la reacción vertical, esta de acá, está completamente en Y, positiva. Peso de la viga, negativo. Peso del barril, negativo. Y una componente de la tensión del cable. Voy a dibujarla en amarillo. Como el cable va como hacia la izquierda y para arriba, entonces esa componente también va como hacia arriba. Ustedes la pueden ver aquí o pueden agarrar este vector y trasladarlo paralelamente para acá. O sea, puede quedar ahí o puede quedar sobre esto. Da igual, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, bueno, notémoslas todas. Ya se me olvidaron. ¿Cuáles eran? Ah, la reacción vertical, los pesos. Entonces, reacción vertical. ¿Positiva o negativa? Positivo. Ok, los pesos. Sí, negativos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, menos el peso de la viga, menos el peso del barril. ¿Y cuál es la otra que hace falta? Más tensión por seno de 36,9. Claro, esta, ¿verdad? La componente Y de la tensión del cable. Positiva porque va hacia arriba. Entonces, más tensión del cable por seno de cuánto? 36,9. Y eso es igual a 0. Bueno, tenemos todos estos datos. Entonces, simplemente despejando la reacción vertical es despejar todos esos maecillos, pasarlos para el otro lado. Entonces sería el peso de la viga más el peso del barril menos, ¿verdad? Porque este está positivo. Tensión del cable era 625, ¿cierto? Sí. Seno de 36,9. Y bueno, esos pesos los tiene. ¿Cuánto da entonces la reacción vertical? ¿no? 74,7. 74,7. ¿Confirma? Sí, profe. Una preguntita. ¿Escuchan mucho ruido de fondo? Sí, un toquecillo, sí. Sí, profe. Así que va a llegar un montón de estudiantes aquí a la SOA. Voy a moverme un poco. Tengo un segundito para cambiar de posición. ¿Mejoró algo? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Profe. ¿Mejoró o no mejoró? Yo siento que sí. Un poquito, sí, profe. Bueno, bueno, ok. Sigamos. Entonces, ¿qué nos hace falta?
¿Qué hace falta? Si mal no me equivoco, era la fuerza de reacción total. ¿Y cómo calculamos eso? Raíz de la reacción vertical al cuadrado más la reacción horizontal al cuadrado. Claro, la magnitud de la fuerza de reacción es simplemente pues la raíz de la horizontal cuadrado más la vertical al cuadrado, que es, como siempre calculamos las magnitudes. ¿Cuánto da entonces? Esta H da igual que sea minúscula o mayúscula, pero digamos que es mayúscula. ¿Cuánto da? $506. 506. Bueno, 506 newton. Listo. ¿Alguna consulta? Bueno, semejante a ese está este otro que está aquí. La única diferencia es que tiene otro cable. Ese lo tienen que hacer solos. ¿Ok? Hacer un poquillo de geometría y ver el otro cable. Este de aquí también está de tarea. Y todos estos, que en realidad son algo parecidos. Tal vez este que está aquí tiene de diferencia que... Y por cierto, estas fueron las modificaciones que hice hoy durante el día. En la A hay que encontrar la posición del centro de masa de la grúa. Cuando se dice grúa, se refiere a toda esta partecita de acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontrarían el centro de masa? Integral. Hay que hacer la integral, ¿verdad? ¿Por qué hay que hacer la integral? Porque la Porque es no densidad es uniforme. constante. Claro, si la densidad fuera constante, el centro de masa está en el centro, punto, pero no es constante, ¿verdad? Depende de la posición L. Entonces, primero tienen que encontrar la posición del centro de masa de la grúa, luego la tensión en la cuerda, que sería en esta cuerda de aquí. ¿Ok? Y luego las componentes de la reacción en la articulación, que serían las reacciones de aquí, justo como lo hicimos ahorita. La D no la tienen que hacer, ¿ok? Repito, la D no la hacen, ni todo lo que está después de la D, porque este tema no lo vimos este semestre, ¿de acuerdo? Entonces solo hacen la A, la B y la C. De la A a la C, la D no se hace. Profe, en general podemos decir que el eje va a estar en el centro de masa. Que el eje va a estar en el centro de masa. Ah, no, mentira. Acabo de responderme. No necesariamente. No, de hecho, casi nunca el eje está en el centro de masa, ¿verdad? Ok, ¿han intentado hacer estos otros para guiarlos un poco? Bueno, ¿tienen alguna consulta de la materia pasada? Fernanda, lo escucho. Profe, en la presentación anterior había como un ejercicio de un caballero. ¿Ese se puede hacer como para practicar o usted lo quitó como si tenía algún errorcillo o algo así? El ejercicio, no sé. La razón por la que lo quité es que ese problema es muy largo. Hacer ese problema es como hacer todo un examen de ampliación, básicamente. Y por esa razón lo quité. Si van a ampliación, espero que lo sepan hacer. Pero es un problema largo y demás, entonces no es un problema como para el nivel de un examen normal, ¿de acuerdo? Es por eso. Ok, profe. Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué más? Sí, Andrea, la escuchamos. Hablen tranquilos, no se preocupen. No tienen que levantar la manita. Profe, el viernes sí vamos a tener una clase magistral, por así decirlo.
Sí, es importante. La clase del viernes es una clase normal, es una clase presencial, igual que lo hicimos la vez pasada, que no solo es para la clase, también es para entregarle los exámenes. Entonces el viernes nos veremos normalmente ahí, vamos a vernos no en el auditorio, la vez pasada nos vimos en el auditorio. Esta vez la clase va a ser ahí mismo, en el aula donde siempre tenemos el examen. Entonces nos vemos ahí a las 5, ¿de acuerdo? Profe, ¿y veríamos más de esta materia o ya empezaremos con el nuevo tema? De ahí depende. Depende de cómo los va. Si les va demasiado bien con este tema y ya no tienen más dudas, podemos pasar al siguiente una vez y terminar la materia. De hecho, solo queda un tema. El único tema que queda es el tema de fluidos. Tal vez lo que podemos hacer es, hagamos lo siguiente, valga la redundancia, el viernes aprovechemos para ver las consultas de todos estos problemas que les dejé de tarea. Vea que son uno, bueno, este ya casi que se los hice, pero les queda un poquito. Después les queda este de tarea, que es parecido al que acabamos de hacer, este, que son semejantes, este que tal vez requiere un poquillo del centro de masa, y este que es prácticamente igual. Entonces, ustedes deberían hacer todos estos problemas de aquí al viernes. Y si tienen alguna consulta, las vemos el viernes. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches. Voy a subir la clase de una vez para que no se queden por ahí perdidas. Cuídense mucho y nos vemos el viernes. Muchas gracias, profe. Hasta luego, gracias, profe. Gracias, Luego. profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Con gusto.